Lo van a ver. ¿Qué sería el fruto? Acá está. Miren, miren con detalle. Este texto lo hemos hecho decir un montón de barbaridades. Cuando digo barbaridades son cosas que no lo está diciendo. A eso me refiero. Hacemos decir a veces a los textos cosas que no están expresando porque están en un contexto, en una evolución de un mensaje. Y acá va, cómo Marcos los está compilando. No es solo como el Señor relata, sino que cómo Marcos los ordena para expresar una idea. Hay un elemento literario acá. Aquí va, capítulo 11, versos 12 al 14. Dice que al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Ese es el 12, ¿ya? Ahí dice 2, pero es el verso 12. Y tiene hambre. Esto es previo. Él ha llegado a Jerusalén. Por alguna razón, Marcos lo está situando en zona geográfica. Todo lo que tenemos antes, los primeros 8 capítulos, ocurre en Galilea. Después Jesús se empieza a desplazar, es camino a Jerusalén y lo que ocurre en Jerusalén. Y lo que está en el capítulo 11, él ya está en Jerusalén. Pero ha ocurrido algo previamente. Es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Cuando entra con el pollino y las ramas de palmera y Hosana y gritaban en favor de Jesús. Jesús sale de ahí, esto pasa en el otro día, el día siguiente. Ahí dice el texto, al siguiente día, al siguiente de esa entrada triunfal a Jerusalén, dice, salieron de Betania y tuvo hambre. Entonces él ve la higuera. Todo esto está contado desde la óptica de los discípulos. Sabemos que Jesús lo que está haciendo es algo con la intención de darles un mensaje. Pero los discípulos lo están contando desde el lado de su percepción. Dice que tiene hambre, ok. Y ve de lejos una higuera. Tenía hojas, o sea, era frondosa. Y va a ver, va a acercarse a la higuera, pero cuando llega dice, nada halló sino hojas. Pues no era tiempo de higos, no vio higos. ¿Qué no vio? No vio frutos. Lo mismo que nos está diciendo todo el tiempo. Nos está explicando la parábola del sembrador. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca, jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. ¿Esto lo dice con intención o sin intención? ¿Quería que le oyeran? Quería que lo oyeran. Entonces le dice, nunca más dé nadie fruto de ti. Lo oyen. Bueno, pasa, al otro día ocurre lo siguiente. Y pasando por la mañana del siguiente día, vieron la higuera que se había secado desde las raíces. Estaba seca. Ya ni siquiera tenía hojas. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste. Se ha secado. Hay gente que te dice, mira, si tú no das fruto, los frutos son amor, gozo, paz, paciencia. Si tú no das fruto, o los frutos son hablarle del evangelio a alguien y que esa persona conozca al Señor, esos son tus frutos. Alguien lo podría decir así, te lo pueden decir de diferentes maneras. Si tú no tienes fruto, el Señor te va a maldecir. Y vas a ser un árbol seco. ¿Han leído eso ustedes? ¿O les han planteado las cosas de esa manera? Yo no, hace más de 2 semanas lo leí. Así, textual. Y pareciera que dice eso. Si lo aíslo del texto, no lo puedo comprender. Porque como no sé qué son los frutos, puedo hacer decir los frutos muchas cosas que puede estar cerca, pero no sé exactamente de qué me viene hablando. Mira la higuera que maldijiste. O sea, ¿Jesús maldijo realmente la higuera? Para el concepto de Pedro, que es el que está hablando aquí al Señor, él sí lo entendió así. Jesús no le dice nada al respecto. Y no se concentra en eso. Miren lo que responde. Y aquí está la esencia. Tened
fe en Dios. ¿Cómo? El fruto, la fe. ¿Pero en qué? ¿En Dios? ¿Qué les quiere decir? ¿Me está hablando de la higuera maldita o me está enseñando a través de la higuera seca qué es lo que está pasando? ¿Por qué después de decirle al Señor, mira, le diste una maldición a la higuera y mira, está seca? El Señor le dice, tengan fe en Dios. ¿Es una respuesta optimista o pesimista? Optimista. ¿En qué tengo que tener fe? ¿Qué es lo que me quiere decir? Si yo esperaba cualquier respuesta menos esa. ¿De qué me estás hablando? Acá viene el por qué. Verso 23. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. O sea, el monte se va a mover al mar. Ahora estoy confundido. Tengo que tener fe. ¿Cómo? ¿Como un monte que yo le puedo hablar y se va al mar? ¿De qué me estás hablando ahora? Te estoy preguntando de una higuera seca. Diga, Juan Ramón. Se está refiriendo a un reino. Sí. De hecho, ha hablado del reino todo el tiempo. Pero le está enseñando algo de ese reino. El reino no es la pompa. Había venido de el Osana, de el rey, de la presentación del rey. Y el Señor le está dando una enseñanza. No es como ustedes lo están viendo. El reino no es como ustedes lo vieron. Lo que vieron el día de ayer no es eso. Ustedes vieron la pompa, la gloria, el pollino, todo eso. Pero ese no es el reino. ¿Por qué? Porque el reino no se ve. Se ve a menos que hayas cambiado tu forma de pensar. No lo ves de esa manera. Él no le hizo nada a la higuera. Él hizo eso para darles el ejemplo, que la higuera por dentro estaba seca. Cuidaos de la levadura de los fariseos, era el problema que tenían en el interior. Solamente les mostró el corazón de la higuera. La higuera son todos. Pero ¿en qué tienen que tener fe? Si ellos ven la higuera seca. ¿En qué tienes fe si ves la higuera seca? En Dios. Sí, pero ¿qué es lo que va a hacer Dios? Que no vea lo que está a la vista, ¿no? Porque lo seco no da fruto. Pero Dios puede hacer que eso seco vuelva y... La montaña vaya al mar. Lo imposible. Lo imposible. Hacerlo. Ustedes no ven fruto, no tienen fruto. Por dentro están secos, es levadura podrida. Pero tengan fe. La montaña va a ir al mar. Por tanto, dice el verso 24, se dan cuenta que son como varias enseñanzas de cosas distintas compiladas con un mensaje transversal. La higuera, la montaña, la fe. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué es lo que tienen que pedir? Dice todo. Pero aquí está explicando que todo no está hablando ni de cosas materiales, está hablando de algo en específico. Es todo respecto a algo. Ya le doy el pase de don Juan. Dice el verso 25, y orando, cuando estéis orando, dice el texto, ¿qué dice ahí? Perdonad. ¿Cuál es la montaña? El perdón. ¿Qué es lo que no habían visto? El perdón. Habían visto un árbol frondoso,
habían visto las ramas recibirlo, pero a él no le iban a perdonar. En esa semana lo iban a matar. El reino es el perdón. Estar bajo las alas de la gallina es recibir el perdón. El fruto es el perdón y está en abundancia. Cuando ustedes perciban el perdón, perdonarán. Eso era lo que los fariseos no tenían, cuidados de la levadura de los fariseos y de Herodes. Porque por dentro buscan matarme. No tienen perdón. No perciben que los hemos perdonado. Cuando, esto también está en Marcos, cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, levántate y anda, le está hablando de los frutos. En abundancia, multiplicado para todos. Ese es el amor de Dios que ya te perdonó. No te has dado cuenta. No necesitas hacer nada. Ya fuiste perdonado. Cuando percibes el perdón, afeidomai, entiendes el reino. Por lo tanto, ahí perdonarás tú a los demás. Por eso dice, y cuando oréis, estéis orando, perdonad. ¿Por qué? Porque los fariseos iban a influir para matar a Jesús y los discípulos sabían que eso iba a pasar. O sea, no lo sabían ahí, lo iban a vivir. Y tenían que perdonar a aquellos que le iban a matar a él. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Acá el para es esa preposición, en nuestro idioma es como condicional y no es eso. Es como para percibir que el Señor nos perdona. O sea, cuando nos perdonamos todos entendemos que es porque el Señor nos perdona. De la misma manera nosotros con los demás. No es condicional acá. Porque si vosotros no perdonáis, vuestro Padre no nos perdonará. Lo que está diciendo es que si ustedes no perdonan, nunca van a percibir el perdón de Dios. La percepción del perdón es lo que te permite a ti perdonar. Cuando tú perdonas a alguien, percibes que Dios te perdona. Pero el Señor Karasoma, y desde hace mucho tiempo, ya te perdonó por gracia. Pero esa percepción de entendernos se multiplica. Fruto 1 a 30, 60, a 100. El perdón es exceso, está por todos lados, ya los perdoné. Me van a matar, no se preocupen, se están perdonados. Es que no lo saben. ¿Y quiénes? Todos. No lo han visto. ¿Cuántas canastas sobraron? 7. Y acá, 12. ¿Y todavía no lo ven? ¿Todavía no lo perciben? Es el perdón de Dios, el que está para todos. Es abundante. Ese es su amor. Ahora cuando lean todos los textos del perdón van a entender lo que el texto refiere. El texto es muy claro. Perdonad. Si tenéis algo contra otro, perdonad. Yo ya los perdoné. Perciban eso. Perdonen a los demás. Perdónense entre ustedes. Y sigue diciendo.